el eterno desafío. Yo le preguntaba recién aquí en el Parque Artigas al intendente Caram, con quien hemos estado charlando, ¿cómo está el Cuareim? Está altísimo, alto. No, esto alto tapa todo esto que usted va acá en la vuelta. El desafío, porque saben que esto va a quedar bajo agua, pero hay que volver a pintar estas churrasqueras, estas cuestiones. Todo esto ya está alquilado por todo el verano, para distintas familias que vienen acá a pasar un rato en la noche, al mediodía. Ya está todo alquilado, todo el verano. Y saben que en algún momento el río va a crecer y esto va a quedar otra vez abajo del agua. Y habrá que volver a pintar, habrá que volver a arreglar. Y ese desafío es el desafío que tomó Hidroservice hace muchos años en esto del agua y decir, vamos a dar una mano, vamos a tecnificarnos, vamos a andar por el mundo, por Italia, por Alemania, por China, por donde sea, y vamos a traer lo mejor en bombas, vamos a traer lo mejor en todo lo que tenga que ver con la materia agua, al servicio del agro o de la industria, o del tema de los incendios, o de los edificios. El tema del agua es igual a Hidroservice. El agua en las mejores manos. Leyendo en estos días justamente su primera misión. Entonces iba a un pueblo, Altala por ejemplo, después en Nueva Palmira, Carmelo, Mercedes, fue toda su primera misión, Villa Soriano. Eran miles de personas que iban a recibir el sacramento de la confirmación, que iban a confesarse. Entonces arrancaban la mañana temprano y terminaban la noche donde iban los hombres a confesarse, que los hombres, claro, iban de noche, ese temor un poquito de los varones a parecer muy al lado del cura, digamos, iban de noche a confesarse, a recibir el perdón. Era una cosa fantástica de misión. Se realizaban muchísimos casamientos, daban las dispensas, era muy común en nuestra campaña el casamiento o el estar juntos entre, digamos, parientes en diversos grados, y eso exigía una dispensa especial de la iglesia para poder efectuar el casamiento. Bueno, una tarea ímproba de predicación, de sacramentos, y al mismo tiempo creaba un cariño, una relación de amor con la gente impresionante. La figura de Jacinto Vera se agiganta. ¿Por qué? Porque no es un hombre que va al choque. Él defiende los derechos de la Iglesia. Es decir, él está dispuesto a ceder, digamos, en sus propios derechos, pero no está dispuesto a ceder en sus deberes de defender la libertad de la Iglesia, ¿no? Y contra lo que se piensa muchas veces, la Iglesia no luchaba por el poder, no pugnaba por el poder. Lo que la Iglesia quería era ser libre para realizar su tarea, y en eso es claro Jacinto Vera, ¿no? La Iglesia lo que quería era ser libre en su tarea para evangelizar. Eso era muy claro. O sea, que la Iglesia quería ser libre en un estado libre, ¿no? Pero no porque haya pugna de poder, porque la Iglesia quisiera seguir teniendo la hegemonía, no. Lo que se pretende, lo que Jacinto Vera defiende es esa libertad de la Iglesia para poder cumplir con su misión. Lo cierto es que una de las preocupaciones de Jacinto fue que acá en el Uruguay hubiera un obispado. En definitiva, él tiene conflictos con la autoridad, con el gobierno de Bernardo Berro, una pena porque en realidad eran dos hombres de bien, pero no fue tanto con el presidente sino con el gobierno. Es en el triste momento entonces de la Revolución de Flores que usa de algún modo la bandera de reclamo del vicario apostólico que estaba en el exilio, pero se reconcilia el gobierno de Berro con Vera. Vera vuelve y en los tristes días del sitio de Paysandú, allí va Jacinto con un grupo de hermanas de la caridad, y precisamente en una isla frente a la sitiada Paysandú
que a partir de ahí se llama Isla de la Caridad, es que atienden a las familias y a los heridos de esa terrible situación que fue la defensa y la caída de Paysandú. Otra anécdota muy linda que se cuenta y que es real es que él era párroco de Canelones, todo lo que tenía se lo daba a los pobres, no se quedaba con nada, ni con una moneda, ni con lo que fuera, hasta la ropa la daba a los pobres. Y cuentan que el día que le llegó el anuncio de que lo nombraban vicario apostólico del Uruguay, que era el cargo máximo de la iglesia, él no tenía pantalones abajo de la sotana porque los últimos pantalones que le quedaban se los había dado un pobre, una época en que los pobres no tenían ni qué vestirse, no tenían ropa para ponerse, y cuentan que se metió en un zaguán, se sacó los pantalones, salió y se los dio al pobre, y él como tenía la sotana no se notaba. Entonces que tenía calzoncillos abajo de la sotana el día que recibió el nombramiento de ser la cabeza de la iglesia en Uruguay. Con motivo de eso, el pueblo de Canelones, que lo quería muchísimo y que más de una vez salió a defenderlo frente a alguna injuria que se le quiso hacer, hicieron una colecta y le compraron un traje para que pudiera venir a Montevideo a asumir el cargo. Jacinto Vera después trabaja para que se pueda crear el obispado de Montevideo. No es fácil eso, pero sí la Santa Sede lo nombra el obispo en el año 1865. Este año hizo 150 años de su ordenación episcopal acá en la Catedral de Montevideo. Vino el obispo de Buenos Aires a ordenarlo obispo, pero recién en 1878 es que se podrá crear el obispado de Montevideo. Y junto con esto el seminario, que primero estuvo allí donde están los padres jesuitas, en la calle Soriano y hoy barrio Zamorín. De ahí que el Colegio Sagrado Corazón quedó con el sobrenombre, digamos así, de seminario, porque bueno, ahí fue el primer seminario, es decir, para la formación de sacerdotes que tuvo el país. Y preocupado también por formar a los laicos, pensemos ahí en un Zorrilla de San Martín y otros, formar a los sacerdotes. La prensa es cuando surge el bien público, instituciones católicas como el Club Católico. En fin, fue un gran promotor y, entre otras cosas, trae congregaciones religiosas que vienen aquí a realizar una tarea de distintos órdenes, desde hospitales, asilos, a la educación. En el Uruguay, cuando Jacinto Vera es vicario apostólico, solamente hay 2 congregaciones religiosas femeninas, que son las salesas, que estaban donde hoy son los conventuales y que ahora están en Progreso, y las hermanas del Huerto, que tuvieron en el Uruguay un desarrollo notable y fueron realmente hermanas en hospitales y en colegios en todo el Uruguay. Estamos en Pan de Azúcar, en la casa Jacinto Vera, digo, en este ambiente en el cual él falleció, si bien ya en otras ocasiones había estado misionando, pero la última morada fue en esta habitación. Digo, aquí estuvo Jacinto Vera a partir del 28 de abril de 1881, cuando fue que viajó de Montevideo hacia Pan de Azúcar, en su misión para la cual él venía a brindar sus sacramentos, ¿no? Que era bautismo, confirmación y comunión. Y bueno, y se enferma. En su traslado, que fue un lugar muy frío, que momentos de mucha helada, el cual venía acompañado también por sacerdotes jóvenes de 30 y tantos años, pero muy fieles a él, que eran 2 sacerdotes lindos, digo yo, para leer el libro y centrarse un poquitito en esa historia de que lo acompañaban. Si bien no era un hombre tan mayor como él creía, que con sus 68 años se sentía viejo. Para mí no es viejo, con 68 años que tenía Jacinto Vera. Y bueno, y venía a la misión a Pan de Azúcar y fue donde llegó acá. Pero ya se venía enfermo. Y al enfermarse y el estar acá, quiso igual salir
a presidir las misas y también atender a sus feligreses. Cuando Jacinto Vera muere, en la última misión que realiza, en Pan de Azúcar, bueno, ya la iglesia nuestra está formada, fundada, establecida, y es, por eso podemos decir, el padre de la iglesia uruguaya. Se dice cuando él muere que es tanto el cariño de la gente, hay que ver la prensa de la época, recordemos que en ese momento había muchísima prensa escrita, mucho más que la que tenemos ahora, y que había mucha prensa opositora a la iglesia, y sin embargo, frente a su muerte, hasta sus opositores más acérrimos se quitan el sombrero y tienen expresiones de gran consideración hacia este hombre excepcional. Se dice que en la segunda mitad del siglo XIX el oriental más querido era sin duda Monseñor Jacinto Vera. Y tal vez de repente, no sé si lo más lindo, pero algo que es muy significativo, Monseñor Mariano Soler, que fue hijo espiritual, vocación de Jacinto, fue Jacinto quien lo ayudó en su vocación sacerdotal y quien luego lo envió a estudiar en Roma sus doctorados, decía que a ningún héroe nunca la patria rindió mayor tributo que a Jacinto. Y uno lo piensa, es demasiado decir eso, y sin embargo sí tiene fundamento para decirlo, porque ustedes habrán visto en la catedral, entrando sobre el lado derecho, que está un hermoso monumento de mármol, que es de mármol de Carrara, un mármol finísimo, y un monumento que fue realizado por un escultor que era el más famoso de la época en Italia, vino de Italia hasta acá, que es el regalo que le hizo su pueblo a Jacinto para honrarlo luego de su muerte. Parece que Jacinto tenía muchos amigos, tenía amigos desde los más pobres hasta los más adinerados, y cuando falleció se peleaban por quién iba a pagar el monumento funerario. Y allí el Club Católico, que era una organización, dijo no, para que esto sea realmente un homenaje del pueblo, del amor del pueblo a su obispo santo, esto lo vamos a costear con una colecta y nadie puede poner más de 50 centésimos, que era como decir ahora nadie puede poner más de 5 pesos. Y estamos hablando de un monumento que salía, si fuera hoy, de repente más de $100.000, ¿no? Bueno, en poquitos días se juntó el dinero en la colecta popular para pagar el monumento. Y lo más lindo de todo fue que hubo gente que puso 10 centésimos, 20 centésimos, ni siquiera llegó a poner los 50. Entonces, realmente, ¿qué otro monumento tenemos en Uruguay de un prócer, de un héroe, de un personaje de nuestra historia importante que haya sido un regalo del pueblo como es este monumento de Jacinto? No hay. Lo he buscado, lo he pensado y no hay.